Bueno, Zaira Navas, directora del CONNA, está con nosotros esta mañana aquí en la entrevista de Hechos AM. Ya vamos a saludarle. Antes quiero comentarles que El Salvador es el país, así lo dijeron organismos internacionales, donde más niños son asesinados. Lo revela el reciente informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en el marco del Día del Niño. Y Claudia Cusco nos habla más al respecto. El Salvador encabeza la lista de países con una mayor tasa de homicidios de niños, niñas y adolescentes, con 27 muertes por cada 100.000 habitantes, seguido de Guatemala y Venezuela. A esto se suma que los niños también enfrentan otros problemas. Los homicidios afectan a niños de todas las edades y de ambos géneros. O sea, afecta de 0 a 4 años, de 5 a 9 progresivamente. Las cifras también nos indican, y esto es importante, de que la gran concentración de homicidios en el país se da en población de 15 a 19 años y en población varonil. Esto para nosotros es un indicador muy, pero que muy importante de la ausencia de oportunidades que esa población ha tenido, no solamente en este momento, pero históricamente a lo largo de los últimos 30 años en el país. UNICEF aplaude que mueren menos niños antes de los 5 años por atención materno-infantil y supervivencia, pero los perdemos en la adolescencia por la criminalidad. El documento revela datos preocupantes. Por ejemplo, el año pasado más de 76.000 desertaron del sistema educativo por la inseguridad y más del 50% de las defunciones de menores son homicidios. Acaba de ser presentada a través del recién constituido Consejo, tome conciencia de la importancia de invertir en la prevención de la violencia desde las edades más tempranas de la niñez. Porque es a partir del trabajo que se hace con las familias, con los cuidadores de niños, en las prácticas de crianza que se van generando, se van replicando y multiplicando. Otro problema estructural que incide en este sector es la migración, en muchos casos por la violencia. También, más de 300.000 niños viven en hogares donde un familiar ha emigrado. Hasta que no podamos ver una reducción rápida y significativa en la tasa de homicidios que afecta a la niñez, vamos a ver situaciones donde muchos más niños van a estar abandonando el país a través de la migración no acompañada. UNICEF destaca avances en educación, pero advierte que se requiere profundo reordenamiento. También mejoras en salud, supervivencia y nutrición en la niñez y adolescencia, que representa el 35% de la población total. Sin embargo, los avances no llegan igual por la persistencia de desigualdades sociales y económicas. Más de 7 de cada 10 viven en hogares que no están recibiendo ningún tipo de protección social en este momento. El informe de UNICEF destaca otros puntos. La pobreza en general está bajando, pero se va agudizando en la infancia y casi el 94% de las agresiones sexuales fueron cometidas contra niñas y adolescentes, y 7 de cada 10 menores sufren algún tipo de violencia en el hogar. UNICEF hace el llamado al gobierno salvadoreño a que la niñez y la adolescencia no se queden fuera de su agenda de desarrollo, que les asegure su prevención y protección de todos sus derechos, pues son el futuro de esta nación. Con imágenes de Ricardo Tovar, Claudia Cusco, Noticiero Hechos. Bueno, Zaira Navas, directora ejecutiva del CONNA, está con nosotros esta mañana. Mire, y este informe o este boletín o esta información divulgada por UNICEF, como usted quiera llamarle, también se da en momentos que el CONNA da también a conocer su informe, pero también se da en el marco de esta noticia que terminó de alguna manera de conmover a muchos salvadoreños y salvadoreñas, ¿no? Hablamos del caso Katia Miranda, que es un caso enigmático de impunidad en el país, un caso donde todavía no se termina de hacer justicia, y se da la revelación de que las personas que aparentemente eran los culpables del asesinato de la niña Katia Miranda quedaron en libertad tras una decisión de una cámara de la sala de lo penal de la Corte Suprema de Justicia, que por cierto quienes votaron y tomaron esta decisión son suplentes de la Cámara de lo Penal, ¿no? Y eso no deja de intrigar a algunos sectores que ya han dicho o han denunciado de alguna manera o han expresado su
digamos, su punto de vista respecto a este tema de que cómo es posible que los suplentes hayan tomado esta decisión. Pero ahí está el caso de Katia Miranda, digo, en el marco de este 1 de octubre y de estos informes que se dieron a conocer. Zaira, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Para mí es un gusto, es un placer hablar de esta temática de los niños y las niñas y los adolescentes y abrir el espacio para que hablemos un poco reflexionemos un poco sobre cómo está el estado de la niñez en nuestro país. Bienvenida. Gracias, muy buenos días a toda la población salvadoreña. Precisamente estas fechas de conmemoración de la niñez y la adolescencia, hablamos del 1 de octubre, próximamente será el 11 de octubre y la Asamblea Legislativa en El Salvador también ha declarado que el primer fin de semana de cada mes de octubre se conmemoran los derechos de la niñez y la adolescencia. Estas fechas precisamente son oportunas para que evaluemos el estado de situación de la niñez, pero además para que haya reflexión en todas partes, esencialmente en centros escolares, en el ámbito familiar y en el ámbito público. Sobre la situación actual de la niñez, hay mucha coincidencia con los datos generales que el informe de UNICEF da respecto al informe de situación que el CONNA emite cada año y que se publica, lo publicamos por cierto hace unos meses. Sin embargo, es importante acotar algunas cosas. La primera es que hay un reconocimiento significativo sobre los avances que tenemos en materia de reconocimiento de derechos y de cumplimiento, que lo podemos ver más adelante. Sobre la situación preocupante, ya ellos lo resaltaban. Aclaro que UNICEF recientemente ha presentado un informe sobre la violencia en niños y niñas en el mundo, y da datos de varios años. Sin embargo, eso no quita la gravedad de la situación. ¿Cómo así da datos de varios años? Sí, es decir, que la evaluación del informe está ubicado en un tiempo determinado. No estamos hablando solo del año 2014 o solo del año 2013, sino tiene, creo que es del 2010 para acá. ¿Desactualizado, podríamos decir? No. Abarca un periodo determinado. Esto, de hecho, todo lo contrario, lo que da es un mayor sustento en la medida que permite evaluar cómo ha evolucionado la situación de la seguridad o la inseguridad de los niños y niñas. Sobre este punto, nosotros también hemos destacado como muy preocupante que si bien se han adoptado medidas positivas para reducir los índices de violencia y hay acciones ya concretas de las que podríamos incluso hablar más adelante, lamentablemente es la franja de los adolescentes, es decir, los muchachos de 15 o 16 años hasta los 17 años, quienes son las principales víctimas del delito de homicidio. Esto está vinculado precisamente al tema de las pandillas, a la desprotección que se da en el seno familiar, a los patrones de crianza y a las condiciones del entorno social. No se pueden ver los datos de manera muy fría y atribuir a una sola causa la situación de violencia tan grave que tenemos en el Salvador. Zaira, cuando estamos hablando de una persona, digamos, de una persona de 16, 17 años, estamos hablando de un niño, ¿no? Hay que entenderlo, porque cuando de repente nosotros leemos este dato de UNICEF, que 7 de cada 10 niños sufren violencia en su hogar y el 42% de los hogares con niñas, niños y adolescentes viven en pobreza, a veces el referente es aquel niño tan vulnerable de 8 años, de 5 años, 6 años. Cuando estamos hablando de niños, estamos hablando hasta los 18 años. Hasta antes de cumplir los 18 años. Ajá. Sí. Entonces ahí es donde entra este tema también de las pandillas, ¿no? Sí, aquí por eso es importante diferenciar por grupos etarios. Lo que pasa es que la Convención sobre los Derechos del Niño sí hace esa distinción hasta el cumplimiento de los 18 años. Ya la LEPINA distingue entre los 12 años, que es la niñez, y a partir de esa edad la adolescencia. Por eso es que nosotros distinguimos. Precisamente son los adolescentes y las adolescentes quienes son las principales víctimas de la delincuencia producida no solo por pandillas, sino de la delincuencia en general, incluso el crimen organizado. Debo decir además que es cierto que la mayoría de violencia que ocurre en los niños y las niñas lamentablemente se da en el seno familiar. UNICEF destacaba los datos de las mismas juntas de protección que están bajo la responsabilidad del CONNA, y es lamentable decir los datos que tenemos para este año y que hemos tenido en años anteriores que son similares. Si bien se reporta un incremento de casos de vulneraciones a la integridad personal, por ejemplo, yo sí quiero destacar que esto está relacionado
a que hasta en el año 2013 tuvimos instaladas todas las juntas de protección y que eso es lo que nos genera el dato más alto. Sin embargo, es muy, pero muy preocupante que la cantidad de casos de vulneraciones a la integridad personal de niños y niñas sea tan alto. Estamos hablando que en este año, ya en este año 2014, nosotros tenemos 10.719 casos de enero a agosto recibidos en las juntas de protección. No hemos terminado el año, es decir, que ya llevamos un incremento a lo que presentábamos el año pasado. Lamentablemente, el total de casos que recibimos son las niñas o las adolescentes las que representan el 36.7% de vulneraciones o amenazas. Ahí cuando distinguimos la integridad personal, que estamos hablando de integridad física e integridad psicológica, entonces el dato que nos reporta mayor son los adolescentes y está vinculado a lesiones, golpes, malos tratos, etc. Las adolescentes son las principales víctimas de las agresiones sexuales y lamentablemente, o todo lo que los delitos sexuales, y lamentablemente lo que no llega a constituir delito, es decir, la violencia en el seno de los niños y las niñas, lamentablemente se produce en el seno familiar. Y ahí tú te explicas por qué los adolescentes salen de sus hogares, se incorporan a otros grupos por pertenencia, por identidad, por huir de la situación de violencia. Son ese factor y otros que concurren para que los adolescentes estén mutando o transitando hacia Zaira, estas. A ver, este dato es impresionante, ¿no? Digo, uno de los datos revelados con anterioridad pone a El Salvador como el país donde se cometen más homicidios contra niños y adolescentes. Dice que la tasa en el país es de 27 asesinatos de menores de 20 años por cada 100.000 habitantes. ¿Este dato es correcto? ¿Lo valida usted como directora del CONNA? Creo que los datos varían en razón de los tiempos en que la muestra se toma. Sin embargo, nosotros no desconocemos que la situación de violencia es sumamente alta. Nosotros ahora estamos midiendo por un año. En el año 2013 tuvimos 406 homicidios de niños, niñas y adolescentes, en los que lamentablemente fueron los adolescentes las principales víctimas. Este tema del homicidio en la niñez y la adolescencia sí no se puede desligar de las pandillas. Y esto está vinculado al momento en que ingresan a la pandilla y al momento en que se les pide realizar cierto tipo de ilícitos que implica incluso poner en riesgo sus vidas. Entonces, esto está bastante vinculado. Lamentablemente, si no se atiende el tema de pandillas, entonces vamos a seguir teniendo niños y niñas, estas tasas de homicidio tan altas que aunque tengamos reducción en otras personas, lamentablemente las y los adolescentes son las principales víctimas. Las medidas a tomar, si gusta lo hablamos más adelante, no pueden dejar de lado las medidas que se tomen en el hogar y la responsabilidad que tienen las familias en este tema tan delicado. Claro, Zaira, porque, a ver, cuando uno lee este informe, ¿no? Reconociendo obviamente los avances que ha publicado UNICEF, que ha reconocido UNICEF, los avances que registra el CONNA, la impresión que le queda a uno es que la ley Lepina no está funcionando como debería ser o no está corriendo a la velocidad que debería de correr. Y pregunto, estos niños y niñas que son víctimas de la violencia, pero principalmente estos niños que son víctimas de homicidio, ¿están protegidos por la ley Lepina? ¿Qué hace la ley Lepina por estos menores de edad que están, digamos, en una comunidad, que están acechados por las pandillas, pero que al final siguen siendo niños, ¿no? Que son obligados a entrar a una pandilla, por ejemplo? Sí, bueno, aquí es importante aclarar que la Lepina es una ley que reconoce derechos, que establece deberes, pero es un parámetro en el cual todo el Estado debe basarse, el Estado, familia y sociedad, para el cumplimiento de estos derechos. Cuando hablamos de avances nos referimos a, bueno, por primera vez tenemos una ley especial que establece cuáles son los derechos de los niños que están vinculados a la supervivencia, al desarrollo, al crecimiento, y tiene un grupo de derechos particulares que se llama la protección especial. La protección es responsabilidad del Estado, que es para investigar, procesar y sancionar cuando se violan los derechos, pero también es responsabilidad de la familia, que es la primera protección que tienen, y de la sociedad. No podemos evaluar el cumplimiento de una ley porque tenemos avances
en otro grupo de derechos, en el reconocimiento de los mismos, en la protección de los mismos, por la situación de violencia que vive todo el país. Lo que sí debemos decir es que el cumplimiento total de las normas nacionales e internacionales para proteger de los derechos de la niñez y la adolescencia no se está dando. Temas tan estructurales como el de la violencia y de la situación económica, porque cuando hablemos de la satisfacción de los derechos de supervivencia y desarrollo, también hablaremos de las condiciones de pobreza, de las condiciones de exclusión o los avances en la inclusión. Y esto no es porque la ley no se cumpla o se cumpla, es porque las condiciones de la sociedad no se han dado para poder cumplir y satisfacer estos derechos. La ley es un avance importante. Claro, pero la ley debe procurar los derechos de estos niños, ¿no? Sí, el cumplimiento de la ley nos corresponde a las personas. Entonces, no es la ley en sí, es cómo nosotros cumplimos la ley. Claro, de las instituciones que están en el CONNA, por ejemplo. De todas las personas que integramos la sociedad. La LEPINA establece un nuevo sistema de protección que llama a varias instituciones del Estado, pero también señala la responsabilidad de los otros actores, la escuela, el Ministerio de Educación, la salud, las comunidades, las organizaciones sociales y las familias. Creo que debemos avanzar en asumir lo que nos corresponde como Estado. Zaira, ¿y quién es la responsable o el responsable, hablo de instituciones, no de personas, de que la escuela, de la iglesia, de que los padres estén cumpliendo su papel que está plasmado en la ley LEPINA, entonces? Pues fíjese que la ley establece con mucha claridad que los primeros responsables en el cuidado, crianza y educación y formación son los padres y las madres. Ahí está el primer núcleo de responsabilidad. El segundo núcleo de responsabilidad está en la sociedad para garantizar temas de relaciones y ámbitos, pero la gran sombría o la gran responsabilidad la tiene el Estado para el desarrollo de derechos, por ejemplo, en la educación, en protección, en salud, que está vinculado esencialmente a atención inmediata, a asistencia, a salud con calidad, calidez, etcétera. Ahí es donde, si bien presentamos avances, todavía nos falta un gran trayecto que recorrer, y esto está vinculado a el desarrollo que como país tenemos. Sin embargo, me parece que atribuirle responsabilidad a una ley no es como lo más feliz, en la medida que todos y todas somos responsables de su cumplimiento. De acuerdo, vamos a hacer la pausa comercial. Solo dejo un dato para que ustedes lo evalúen. UNICEF dice que los problemas que enfrenta la niñez y la adolescencia del país son estructurales y que en ellos incide la migración, por ejemplo, ¿no? Entre otros factores, la desintegración familiar. Dice que los niños y niñas viven sin uno o ambos padres, y el 70% por abandono abandono del país, dice, del padre, perdón. Pero vea este dato que es el más importante. A pesar de esa situación, dice UNICEF, a pesar de esa situación, de ese cuadro dramático, en donde también hay avances significativos, pero hacemos alusión al cuadro dramático, dice, solo el 4.4% del PIB se invierte en niños, niñas y adolescentes. Ese es el punto, ¿no? O sea, también es cuestión de los recursos, de la prioridad que significa para el Estado, no para el gobierno, sino para el Estado, digamos, el tema de la niñez y los adolescentes en nuestro país. Pausa comercial, regresamos en breve. Vamos a dar más datos para contrastar, obviamente, y para conocer la opinión de Zaira Navas, directora ejecutiva del CONNA. Casi el 94% de las agresiones sexuales fueron cometidas contra niños, niñas y adolescentes, dice este informe, y 7 de cada 10 niños y niñas y adolescentes sufren algún tipo de violencia en su hogar. 7 de cada 10. El Salvador dice, o en El Salvador el 33% de los adolescentes de entre 15 y 19 años, dice, reportan haber sufrido violencia física, sexual o emocional de parte de su pareja, y cada hora 3 adolescentes dan a luz. Ese es el cuadro que dibuja UNICEF a través de este informe presentado, ¿no? Un cuadro obviamente que tiene que hacernos reflexionar. Zaira,
voy a volver al tema del presupuesto. Este presupuesto, me dices tú quién lo ejecuta, del 4.4%, y de cuánto debería de ser este presupuesto entonces para poder responder a todas las necesidades y exigencias que demanda este tema de la niñez y la adolescencia. Bueno, en primer lugar es importante decir que todo país, para garantizar un adecuado desarrollo, debe tener claridad hacia qué población dirige sus acciones. Me parece un avance importante que el presidente de la República en sus últimas intervenciones ha estado refiriendo que va a dar prioridad a la niñez y la adolescencia. La prioridad, tanto lo que establece la ley y lo que el deber ser, es que la prioridad absoluta implica la mejor inversión de recursos en la población a la que debe protegerse y cuidarse de mejor manera, que es la niñez y la adolescencia. Hoy por hoy tenemos presupuestos que únicamente identifican gestiones. Así se estructura nuestro presupuesto, un presupuesto por la gestión que se realiza. No permite identificar con claridad cuánto se invierte específicamente en la niñez. Lo que por ahora tenemos son la sumatoria de los presupuestos de las instituciones dedicadas directamente a la atención a la protección de la niñez, que son Ministerio de Educación, Ministerio de, el ISNA y el CONNA. No se mide, por ejemplo, cuánto el órgano judicial invierte en niñez, no se mide salud, por ejemplo, cuánto salud, porque salud tiene el total de su y no está segregado, no está separado. Y entonces este 4.4, ¿de dónde lo saca UNICEF? Precisamente de la sumatoria y de una estimación de estas tres instituciones y de una estimación. Sin embargo, sea el 4%, sea el 5% o el 3%, lo relevante es que El Salvador debe tener una inversión clara hacia la niñez y la adolescencia. Pero esto pasa, como bien lo dice UNICEF, porque estamos viendo el efecto de una grave situación estructural de nuestro país. El Salvador es un país con pocos recursos, que no tiene producción misma, que no genera por sí mismo recursos. Esto implica que las ciudadanas y los ciudadanos tengamos mayor responsabilidad. Yo debo sumarme para hacer el llamado a que se garantice y se proteja los derechos de los niños, que tengamos salud, educación, a que haya una mejor recaudación fiscal y a que el Estado cuente con los recursos suficientes para todo el desarrollo de programas. Si nos ponemos a sacar la lista, que es importante darla a conocer a la población para que asumamos los compromisos que hay sobre la grave situación en la que se encuentra la niñez, no desde ahora, sino desde siempre. Lo que ahora tenemos es que estos informes y esta situación de evaluación nos permite tener datos mucho más claros sobre la situación en la que se encuentran. Pero lo que vemos es una situación estructural que genera exclusión social, que si bien hay avances muy importantes, si los podemos destacar en materia de acceso a salud, de cobertura en educación, en acceso de prevención en materia de salud, todavía esta situación estructural genera estos resultados que estamos viendo. Entonces ahí es importante plantearnos que el Estado de El Salvador debe tener mejores ingresos, debe generar desarrollo en las familias. Tú tocabas un aspecto importante. ¿Por qué esta situación de violencia hacia los niños? ¿Por qué esta situación de desprotección, de prácticas de crianza inapropiadas, de un cuidado inadecuado, de niños y niñas que no están en las escuelas y que están en otras actividades? Esto también a su base tiene las relaciones familiares. Qué interesante esto. Fíjate que tú decías de repente, como directora del CONNA, mire, el primer responsable, ¿no?, de estas cuestiones o de la aplicación de la ley, digamos, de buena parte de la ley Lepina, es el núcleo familiar. Pero pregunto, a ver, yo vivo en una comunidad donde de repente la escuela no es la mejor escuela, no ofrece las mejores condiciones, donde de repente para llevar a mis hijos e hijas a la clínica tengo que caminar. No le puedo exigir al padre que responda a la ley Lepina, que cumpla la ley Lepina, si no le estamos dando las condiciones para que pueda cumplirla, ¿no? Y esa creo que es la gran debilidad. Sí. En donde todavía hace falta mucha inversión, la intervención de las instituciones del Estado, porque no se puede solo responsabilizar en este caso. No, es que no estamos responsabilizando. Yo creo que es importante darle la justa dimensión a las cosas. Estamos hablando de 3 niveles de intervención, uno no es excluyente del otro. Estamos hablando que los valores, las prácticas de crianza, las relaciones sociales se fomentan en el hogar y que hay responsabilidad directa de protección, pero el Estado tiene la carga fundamental de garantizar
que las familias se desarrollen adecuadamente para que puedan realizar el rol que les corresponde. A eso nos estamos refiriendo. Y efectivamente deben haber mejoras en el ámbito de educación fundamentalmente, no solo de accesibilidad, sino estamos hablando de calidad en la educación. Esta transformación precisamente requiere muchísimo recurso, pero también requiere muchísima disponibilidad de hacer las transformaciones y asumir las responsabilidades que nos corresponden. Hay avances, decía, respecto a mayor cobertura, particularmente en determinadas edades o en determinadas áreas de la educación, pero obviamente, y esto es algo que desde hace tiempo venimos señalando, que en la educación debe haber mayor calidad. El informe de situación que nosotros emitimos revela que debe mejorarse la inversión y que la inversión debe estar orientada más allá de la cobertura, porque hemos logrado un nivel importante de cobertura, todavía no es la satisfactoria, debe estar orientada en mejorar la calidad educativa. En materia de servicios de salud hay un avance importante que está vinculado a la salud preventiva. Los ecofamiliares han permitido que la salud llegue a las comunidades, pero todavía tenemos en salud especializada, particularmente para las adolescentes, debilidades bastante grandes. Justo en estos momentos se está haciendo un estudio en coordinación con varias instituciones del Estado, entre ellos el Ministerio de Salud, nosotros y organizaciones de sociedad civil y Naciones Unidas, sobre la grave situación de las adolescentes quienes están presentando embarazos a muy temprana edad por relaciones sexuales tempranas. Y aquí en estos casos, por ejemplo, es donde tú ves la participación de todos nosotros. Las niñas requieren y los niños requieren educación sobre la sexualidad desde su hogar, requieren una adecuada información y formación en la escuela, desde un abordaje del enfoque de derechos sobre las consecuencias que tiene este tema, pero también requieren atención en salud para cuidarlas a ellas, para atenderlas a ellas, así como a los hijos que van a tener ya cuando se embarazan. Es decir, que estamos hablando de un ciclo de responsabilidades, donde cada uno de nosotros debe asumir un rol importante. Hoy por hoy, el nivel de cumplimiento de derechos de la niñez y la adolescencia sigue siendo precario y por eso es que el llamado nuestro es a sumarnos al esfuerzo de mejorar las condiciones de vida de la niñez. Compartes este concepto, donde se habla de la inequidad, ¿no? Lo dice también este informe, ¿no? Donde dice que entre más se profundiza la inequidad, pues obviamente repercute en el nivel de vida de los niños y adolescentes, ¿no? Ese es un factor importante, donde unos tienen más, claro, donde otros tienen menos, y pues claro, obviamente donde hay más violencias en aquellos lugares donde no hay protección social, como dice UNICEF. Por supuesto, yo creo que este es de los aspectos más importantes y destacables, es que todas y todos demandamos de un Estado fuerte, de un Estado con capacidad para dar respuesta, para dar cobertura, para dar una adecuada educación, para dar una adecuada salud, para la protección, para la justicia, etcétera. Pero muy poco nos queremos comprometer en asumir lo que eso significa, porque el Estado somos todos. Una cosa es el gobierno central que administra los fondos del Estado, que debe hacerlo bien, con ética, con probidad, haciendo un adecuado uso de recursos, y otra cosa es de dónde se generan los ingresos que el Estado debe tener. Pero por otra parte, mientras vivamos en una sociedad donde hayan personas que tengan grandes ingresos y otras que no tengan nada, pero que además estas que tienen grandes ingresos no aportan con su responsabilidad con las cargas tributarias, entonces estamos hablando de una situación que se va a seguir profundizando y que lo que vamos a poder hacer es únicamente tomar medidas cosméticas. La situación estructural del país tiene a su base el desarrollo económico de nuestro país, que tenga un componente esencial que es la equidad de las relaciones económicas y sociales en nuestro país. Si hablamos de acciones concretas, ¿cuáles puedes enumerar tú que está tomando el gobierno o la institucionalidad o el Estado para tratar de revertir esta situación que ha planteado este informe de UNICEF y que por supuesto lo reconoce también el CONNA, ¿no?
Bueno, en primer lugar, hemos avanzado hace 4 o 5 años, no teníamos un parámetro sobre el cual identificar cómo vamos a proteger los derechos de niños y niñas. Hemos tenido avance importante en la creación del sistema de protección. Estos datos que ahora te estamos dando sobre violencia física, sobre integridad, sobre sexualidad a niñas y niños, eso no lo podíamos dar hace 3 años porque no existían instancias para proteger esos derechos de los niños y niñas. Todo lo que ocurría de la violencia hacia su integridad en el seno familiar o en la comunidad no era protegido porque no existía una instancia para ello. Ese es un avance importantísimo, el proceso de reconocimiento de derechos, la cobertura que tenemos en materia de salud, la cobertura y la mejora, que hay que decirlo, en materia de educación. Siempre acostumbramos a destacar lo que nos preocupa, no vemos los avances y eso a veces nos limita a poder identificar si el camino por el que vamos es el adecuado. Yo creo que sí es importante la disminución de la mortalidad materna, por ejemplo. Es decir, hay una clara prioridad hacia la primera infancia. Es que aquí tenemos una brecha importante de vulnerabilidades y vulneraciones. Tenemos a los adolescentes que tienen por su condición de edad menos vulnerabilidad, pero por su condición social y económica son los más vulnerables y los que más reciben afectaciones a sus derechos. Entonces decía que hay una mejora importante respecto a la disminución de la mortalidad y hay una reducción también de la mortalidad infantil y hay una reducción de la mortalidad materna, muy trascendente en los últimos 5 años. Hay una muy buena cobertura en inscripción prenatal. Se ha mejorado del 2005 al 2011 del 52 al 90.7%. Es decir, estamos hablando que es a lo que me refería de prevención, salud preventiva. La cobertura esta además se ha incrementado en el 48%, es decir, que la salud ya le está llegando a la población y estamos evitando la mortalidad infantil, etcétera. Se atiende mucho más con personal calificado, que tenemos una cobertura que en 10 años se ha incrementado del 87 al 99.8%. Así podemos determinar algunos aspectos que creemos importantes que se destacan. Por ejemplo, la vacunación en niños y niñas. Eso nos previene mortalidad a tempranas edades. La cobertura ha incrementado y actualmente tenemos un 90% de vacunación en niños y niñas. En materia de educación, la cobertura parvularia ha aumentado del 2009 al 2013. Ahora tenemos un 54.6%, pero esta cobertura del 54.6% que incrementa, antes era del 49% en el 2009, todavía es insuficiente, porque los niños y las niñas en parvularia debiesen tener una cobertura del 100%. Es la etapa más importante del desarrollo de la niñez, claro, que es la primera infancia. Y tenemos un incremento en la cobertura en este ramo de educación del 51%. Zaira, se le pregunta a usted de dónde venimos y dónde estamos en el tema de la niñez, es decir, cuánto hemos avanzado, porque digo, cuando vemos las cifras, la expectativa o digo, la sensación que nos queda es que estamos mal, ¿no? Claro. A pesar de que hay avances significativos, pero venimos de estar peor, por decirlo de esa manera. Venimos de estar peor. No solo venimos de estar peor, sino venimos de invisibilizar la situación de la niñez y la adolescencia. Este es un tema que no se toca y es un tema del que no hablamos. Y el no haber abordado, el no haber atendido, el no haber protegido, el no haber invertido en la niñez y la adolescencia nos acarrea las consecuencias que estamos viendo desde hace 20 años o 30 años en nuestro país. ¿Es el resultado de la poca atención que se le dio? Es el resultado de la poca prioridad que se le ha dado a la niñez y la adolescencia. Si empezamos, y como vamos, invirtiendo adecuadamente en servicios sociales, en protección de derechos, vamos a disminuir los resultados de ahora. La violencia social y la violencia delincuencial es una consecuencia, no es una causa. Si seguimos viendo a la violencia como una consecuencia, entonces vamos a atender la situación de violencia. El Salvador obviamente debe hacer represión del delito, pero la atención fundamental no debe estar, o la prioridad fundamental no debe estar en ir a capturar, solo en ir a capturar
a ese montón de gente. Tenemos más de 27.000, casi 28.000 personas detenidas. Niños, ¿estás pero hablando? No, adultos detenidos, que fueron niños, que en su mayoría cometieron delitos. Cuando vemos los índices de quiénes son los que cometen delitos, estamos hablando de adultos jóvenes. Y esto significa que esos adultos no recibieron una atención, una educación, una crianza adecuada. Así es que para garantizar seguridad en nuestro país debemos invertir ahora en la niñez, para garantizarla ahora. Debemos proteger ahora a la niñez, debemos evitar que nuestras familias se vayan de este país, porque, como bien decía el informe de UNICEF, los niños y las niñas se están criando sin sus familias. Y muchos de ellos, a pesar de tener a su mamá o a su abuela o a una tía o un tío que les cuida, se cría en su casa solo. Claro, pero no solo es por el tema de la violencia que la gente se está yendo, que los niños quieren irse. Económica. Es porque tampoco ven un futuro. El pesimismo creo que reina en muchos sectores de los jóvenes. Bueno, no en todos, no, pero obviamente hay un buen porcentaje, Zaira, que dice, bueno, ok, ¿y yo qué voy a hacer aquí? Si está viendo que la abuela, el abuelo con quien se quedó tiene dificultades para darle, su asistencia, ¿no? Para darle para que vaya a la escuela, para que pueda agarrar el bus, para que pueda ir a una clínica. Lo más básico, lo elemental social de la red social de protección que debe desarrollarse, no lo están sintiendo ellos, pues obviamente ese es un motor que impulsa al desánimo y como consecuencia que los niños o los jóvenes se quieran ir del país. Por eso es que para solucionar la situación precaria en materia de cumplimiento de derechos, aparte que hay que dar cobertura, ¿verdad? Eso es prioritario, también es cierto que el país debe generar condiciones de desarrollo del entorno social y familiar. Si no hay desarrollo, si no hay posibilidades, no hay esperanza de vida en el país. La gente se va precisamente porque busca mejores oportunidades. La apuesta es a generar condiciones de vida y desarrollo en el país para que las familias se integren, queden en el país y vayan desarrollando y cumpliendo sus obligaciones. Esto no se puede desvincular uno de lo otro. De nada nos sirve tener cobertura de servicios si no estamos potenciando y desarrollando a las familias. Correcto. Zaira, ¿hay un mapeo de los sitios, de los lugares, municipios donde hay más deserción, más deserción escolar, donde hay, por ejemplo, más reporte de violencia, donde hay menos inversión social? Y este mapeo, si se tiene este diagnóstico, si se tiene por municipio, pues obviamente es donde hay que pedirle a las instituciones del Estado que inviertan, ¿no? Que desarrollen proyectos, no sé, donde se necesita potenciar esta red de protección social. Sí, los mapas están relacionados no solo al mapa de pobreza, sino al mapa de las características de la población. Pero, por ejemplo, la zona oriental tiene características muy importantes respecto a la permanencia en determinados niveles educativos, particularmente en el abandono de los estudios de los adolescentes. Está también vinculada a un mayor índice de migración. Aquí esto es el concurso de varias situaciones de orden social que generan un ciclo y que además están produciendo que los adolescentes dejen de ir a la escuela, que tengan como expectativa de vida irse del país y buscar la migración irregular, por ejemplo, etcétera. También hemos visto que los adolescentes y en etapas del final del tercer ciclo hay también abandono de estudios, y esto pues se vincula también a los entornos de violencia y de poca cobertura. La Secretaría... Pero puntualmente, por ejemplo, Zaira, a ver, ustedes identifican, ¿no? Municipio de, se me ocurre, Las Vueltas en Chalatenango. Hemos notado, hemos mapeado que en ese lugar lo que existe es un local inadecuado donde los niños estudian, por ejemplo. Entonces coordinan con el Ministerio de Educación o de repente dicen, mire, la calle de acceso a la escuela única que está, pues no es la más adecuada. Y entonces coordinan con el Ministerio de Obras Públicas, le dicen aquí se necesita precisamente trabajar, ¿no? Sí. Y eso al mismo tiempo genera de alguna manera empleo para los padres o madres de familia que están en ese municipio. ¿Hay ese tipo de coordinación? Sí, hay ese tipo de coordinación, pero la situación no es tan práctica. Ojalá y así pudiese ser como tú lo planteas, porque hay
un tema de capacidades por parte de las instituciones del Estado. Sin embargo, yo creo que es un avance importante el que ya tiene el Ministerio de Educación identificado los municipios donde no hay una educación accesible y donde no hay una educación de calidad. Es cierto que hay muchos lugares donde un mismo centro escolar da atención a un grupo de cantones, entonces la accesibilidad, y si a eso no es la suficiente, y si a eso le sumamos que los niños deben cruzar un río, que deben transportarse, etcétera. Esto está vinculado también a las responsabilidades de los gobiernos locales, claro, porque la inversión local está llamada al gobierno central, pero también a los gobiernos locales. ¿Y cómo están vinculados con el CONNA los gobiernos locales? Hay un mecanismo muy importante que son los comités locales de derechos de niñez. Tenemos avances importantes y aprovecho para hacer el llamado a los gobiernos locales a comprometerse. Estos comités son precisamente los que hacen el diagnóstico municipal, los que identifican las principales carencias o las principales vulneraciones a derechos de niñez, los que se sientan con educación, salud y el gobierno municipal a identificar cuáles van a ser las prioridades de inversión. Hay avances importantes, quiero reconocer que ya en Jayaque hay un primer comité local de derechos, esperamos en Santa María Ostuma, creo, instalar el segundo comité local de derechos, pero la ley tiene 3 años de vigencia plena y hemos avanzado muy lentamente en la responsabilidad en el ámbito municipal. Quiero preguntarle antes de ir a la pausa, a ver, ¿cuánto de esto queda a discreción de estos consejos municipales o de estos comités que se forman? Estamos hablando de una ley y una ley se cumple, ¿no? Y si no se cumple, hay alguna especie de sanción, supongo yo. Quiero preguntarle si esta decisión de ejecutar un proyecto de beneficio queda discrecionalmente en manos de este comité o del consejo municipal, y si no lo hace, no pasa nada. No, este comité lo que debe hacer es elaborar la política municipal, identificar las prioridades y obviamente quien implementa en el territorio es el gobierno municipal. Este comité, que además está integrado por un miembro del gobierno municipal, le recomienda a la alcaldía, pero además se compromete a trabajar con la alcaldía porque ahí está educación y ahí está salud. Esto, como son procesos de transformación social, no se construyen de manera automática, son procesos. En principio, imagínate tú cambiar el ideario social, claro, de que es la alcaldía la que define su prioridad y es la que dice, miren, esto quiero invertir, pero probablemente no es la prioridad de la comunidad. Esto lleva tiempo, porque la comunidad trabaja, prepara, identifica, hace diagnósticos e identifica prioridades y luego va y promueve que el gobierno local se comprometa, pero por otro lado... O le exige que cumpla la ley. Y le exige que cumpla la ley y busca recursos. Entonces, este será un proceso de transformación que nos va a dar resultados, pero hay que ser francos, no da resultados inmediatos, da resultados de manera progresiva. Es que todos los cambios de orden económico-social no se dan de la noche a la mañana, lamentablemente. El tema es que lo definamos como prioridad en nuestro país, que pongamos al centro de nuestra atención y de nuestra inversión a los niños y las niñas y que atendamos y no consideremos que es botar el dinero o gastar cuando hacemos inversión en salud, en educación, en alimentación, en nutrición, etc. Muy bien, vamos a hacer la pausa comercial. Cuando regresemos vamos a ir al enlace con la radio 102.9. Volvemos en breve. Bien, estamos de regreso. Antes de irnos al enlace, vamos a hacer unas reflexiones más sobre este tema que, como decía la directora del CONNA, es una cuestión de cambio cultural también y de asumir el rol, el papel de las instituciones del Estado, de la familia como tal, de cambiar esa conducta, ¿no? De entender que si invertimos en los niños y las niñas, estamos invirtiendo al futuro. Yo creo que es válida la reflexión suya, directora, cuando dice, mire, estamos sufriendo las consecuencias de no haber tomado en serio el papel, de no habernos responsabilizado como país, como Estado, el papel de los niños, ¿no? Anteriormente, de no haber asumido realmente esa situación, y ahora estamos tratando de enderezar el barco, que creo que es un término que es muy valedero en ese sentido. Sí, muy bien.
Precisamente nosotros hablábamos de la importancia de asumir los roles, cada uno lo que le corresponde. Una primera responsabilidad obviamente corresponde al Estado, que es de lo que hemos estado hablando. La atención, la cobertura de servicios, la garantía y la protección de los derechos. Llevar accesibilidad, que sean de calidad, con calidez, etcétera. Pero también es importante la responsabilidad que tiene el entorno social, la empresa privada, la sociedad en general, aportando con impuestos para que el Estado tenga las capacidades para ello, pero también asumiendo la corresponsabilidad social. Y un tema importante que lo hablábamos es el tema de la responsabilidad del entorno o del grupo familiar. Si tenemos adolescentes teniendo hijos a los 13, 14 años, todavía no se ha desarrollado su cuerpo, todavía no tiene una madurez emocional suficiente para ser madre o para ser padre un adolescente. Esto significa que estamos trayendo al mundo a un niño o una niña que viene a desarrollarse en un entorno no propio para él o para ella, donde no se le da una adecuada educación porque su mamá todavía requiere educación o su papá todavía requiere educación. Entonces, debemos avanzar mucho en una buena educación, pero también es importante que avancemos en la educación sexual y reproductiva de manera seria y de manera formal. Entre los datos que más nos preocupan a nosotras es precisamente las relaciones sexuales tempranas y la consecuencia que esto trae, que es el embarazo adolescente, que representa índices de mortalidad materna, índices de mortalidad infantil y nos representa además situación de grave vulnerabilidad social. Aquí hay mucha responsabilidad de las familias en la medida que no educaron adecuadamente a sus hijos e hijas que tuvieron una relación sexual temprana, pero además en la crianza y cuidado de esta adolescente y del niño o niña que nace. Hay aspectos importantes que yo comentaba. Hoy por hoy todavía las familias no asumimos las responsabilidades que nos corresponden en el cuidado, crianza, educación, fomento de valores, etcétera. Lamentablemente debo decir, todavía la policía reporta que recibe casos y el ISNA que recibe casos de familias que le van a dejar a sus hijos para decirles que, mire, yo ya no aguanto a este niño, por favor, métalo preso o por favor, métalo a la institución. Zaira, tengo que ir al enlace con la radio 109, pero usted hace una reflexión importante. Mire, no solo matan los adolescentes o los adultos, a los adolescentes, también matan los que roban, los que evaden impuestos, porque cuando usted no paga sus impuestos o se roba la plata del Estado, lo que pasa es que el Estado tiene menos recursos para, por ejemplo, construir una escuela o para dotar de medicamentos a los hospitales, para crear nuevos hospitales. También esos matan, ¿no?, a los niños, porque al final esos niños no van a tener la oportunidad y terminan muriéndose porque de repente no había plata para construir o equipar un hospital, por ejemplo. Tony Cabeza en la radio 109, vamos a ir con él rápidamente. Puma Máxima, con su promoción aditiva Te Gana, presenta. Saludos, Tony, un gusto estar contigo. Estamos con la directora del CONNA, Zaira Navas, tal como te lo dije muy temprano. Buenos días. Buenos días, Romeo. Buenos días y bienvenida, Zaira Navas, a la frecuencia de Radio 102.9. Pues estamos nosotros en espera. No creas que es tardista, no, él ya había dicho que venía un poquito tarde, que venía un poquito atrasado, ¿verdad? Pero lo informó desde ayer Gordon Jonathan Lewis, representante de UNICEF en El Salvador. Lo estamos esperando y nos da mucho gusto platicar con Zaira Navas porque es un poco el tema también que vamos a abordar con el representante de UNICEF en El Salvador, que presentaron ayer, yo no sé si es un informe o un estudio, digamos, de cuál es la situación de la niñez hoy por hoy en nuestro país. ¿Tuvo oportunidad de verlo, Zaira? Sí, gracias. Muy buenos días y un saludo a todas las personas oyentes de la 102.9. Precisamente le comentaba a Romeo que en estas fechas hacemos reflexiones o balances. Lo que UNICEF ha presentado es un balance sobre el estado de situación de la niñez en El Salvador. Ha destacado los aspectos positivos, los avances que tenemos en materia de cobertura, de salud, de educación, pero también ha expresado las principales preocupaciones que rondan la preocupación nacional, que es la situación de la seguridad o la inseguridad, y los factores que generan vulnerabilidad a los derechos de los niños y las niñas, como es la no inclusión y la no protección especial. Zaira, es
estos años, o este año específicamente, el 2014, hemos visto un peligro más agregado a la difícil situación de la niñez, y es la migración infantil que se ha dado como producto de el engaño de los coyotes. Les dicen a las familias que van a reunificar a los padres con sus hijos, y la situación es que terminan allá en la frontera en los Estados Unidos, en centros de resguardo, esperando audiencias en juzgados. Esto ha venido a complicar todavía aún más esta situación. Sí, este año, y hemos dicho en otras oportunidades, tenemos un incremento increíble de más de 184% de niños y niñas que han migrado, y este dato lo que tenemos, y aclaro, puede ser mucho mayor, es el número de niños y niñas retornados, que asciende a 3.262 para este año, y niños y niñas en su mayoría no acompañados. Una situación muy grave porque además de las vulnerabilidades en las que se encuentran ya en nuestro país, es someterlos a una situación de tan grave riesgo que amenaza su vida y su integridad física y sexual. Una situación bastante grave. Sin embargo, hay que dar la buena noticia, por ahora al menos, de la disminución significativa que hemos tenido en los últimos 2-3 meses. En este momento tenemos una reducción de más del 50%. Creemos nosotros que está vinculada a las medidas de orden interno. Tenemos muy claramente mapeados los municipios donde hay mayor migración de niñez y adolescencia para la adopción de medidas. La zona oriental, en su mayoría, Cabañas, Aguachapán, y algunos municipios del departamento de San Salvador. El departamento de San Salvador nos aparece como entre los principales generadores, pero en su mayoría están vinculados a la zona oriental del país. ¿Cómo sacan ustedes estos datos? Porque, o sea, se dice que todos los días abandonan el país entre 250 y 300 personas. ¿Cómo sacan ustedes datos y porcentajes de algo que no es una cifra oficial? No, yo aclaraba que sobre cuántas personas migran de manera irregular no tenemos datos de los niños y niñas retornados. De hecho, ni Cancillería, creo que tiene, ninguna institución tiene ese dato. Es muy difícil, Cancillería, bueno, Migración tiene datos respecto a los que pasan por las fronteras regulares, claro, pero eso es la migración regular. Pero sobre migración irregular no hay datos por puntos ciegos. Lamentablemente estamos informando de los niños y niñas que ya fueron retornados, es decir, que ya fueron expuestos a esta situación de la migración irregular y que han sido devueltos a nuestro país. ¿Cuál es si tuviéramos que identificar, es la sociedad, alguien dentro de la familia? O sea, ¿cuál es el principal agresor de la niñez? ¿Son las maras? El Estado. El Estado, o sea, como tal, ¿no? En nuestro país, ¿cuál es esa situación y quién es el principal agresor de la niñez en El Salvador? Bueno, quizás transformemos la pregunta a quiénes son los que menos cumplen los derechos de la niñez y la adolescencia. Ahí probablemente podemos dar respuestas. Veamos entonces. En el ámbito familiar, lamentablemente, y no quiero decir que son los principales, en el ámbito familiar es donde se producen las mayores vulneraciones a nivel individual. Es decir, del total de casos que nosotros tenemos, más del 70% que llegan a las juntas de protección por violación a la integridad personal, a la integridad sexual, etcétera, se cometen en el hogar, y esto es gravísimo. Pero si hablamos del cumplimiento de derechos en materia de accesibilidad, calidad de educación, de protección especial, entonces el Estado tiene una responsabilidad muy importante en eso. Yo creo que es larga la lista, Tony, de quiénes pueden ser los agresores, y hacíamos una mención acá, ¿no? Con Zaira, y aquí estamos hablando de distintos tipos de actores, pero también quienes no pagan los impuestos se convierten en agresores, de alguna manera, ¿no? Y estoy hablando de medianos, pequeños y grandes empresarios, porque cuando no se pagan los impuestos, decíamos, pues el Estado tiene menos recursos para poder invertir en la protección de una red social para los niños y niñas, de alguna manera. Bueno, pues qué gusto saludarlos. Igualmente, un abrazo para ti. Zaira, hasta luego. Gracias, hasta luego. Y nosotros nos quedamos acá esperando a Gordon Jonathan. Muchas gracias, vamos a hacer una pausa comercial. Zaira Navas, directora del CONNA, con nosotros ha estado esta mañana. Hacemos la pausa ya para despedir, regresamos en breve.
Puma Máxima, con su promoción aditiva Teigana, presentó. Nada más tiempo para agradecer a Zaira Navas. Muchas gracias, Zaira. Ha sido un gusto, como dije cuando iniciamos el programa, abordar este tema, abrir el espacio para hablar de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Gracias. Aprovecho para saludar a las niñas, los niños y adolescentes en este mes de octubre que se conmemoran estas fechas y reflexionar, pedirle a los maestros y maestras que reflexionemos sobre el cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia. Es todo, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el día de mañana, viernes, a las 5:30. Es todo, buenos días.